Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El sol de los hombres. Hola, bienvenidos a Mundo Invisible. Mi nombre es Sebastián Calderón. Los invito a compartir conmigo esta búsqueda del nexo entre la música y la literatura. Sostenemos la propuesta de conocer el proceso de realización de aquellos libros que están en la biblioteca, que forman parte del catálogo y que tratan sobre la música. Hoy vamos a dedicar nuestro capítulo a Jazz al Sur, el libro del escritor e investigador Sergio Pujol, que sentó referencia en la materia. Se trata de un recorrido por la historia de la música de jazz en Argentina. Para muchos algo inimaginable, sobre todo por la relevancia del tango y el folclore como los géneros más representativos de la música nacional. Pujol, amante de la música en general y del jazz en particular, comenzó a investigar a fines de los 80, primero para realizar artículos periodísticos, y luego descubrió que no había un trabajo que recopile tanto material. Sobre el origen del libro Jazz al Sur, nos contó lo siguiente. La verdad es que nace un poco de casualidad. Este es uno de los pocos libros, por lo menos hasta hace un tiempo, ahora ya tengo un poco más de autonomía como autor y bueno, un poco más de libertad también para proponer temas a la editorial y elegir, digamos, el camino que quiero recorrer. Cuando hice Jazz al Sur yo estaba esperando que el CONICET aprobara o desestimara mi pedido de ingreso a carrera. Afortunadamente entré en el año 92, justo cuando salió Jazz al Sur. Yo venía trabajando como becario y mi primer libro, Las canciones del inmigrante, fue justamente producto de mis primeros informes como investigador en este organismo, en el CONICET. Así que yo aproveché ese tiempo, tenía dos posibilidades: o me dedicaba a gastar mis estipendios alegremente y en caso de que la respuesta fuera negativa, elegir otra profesión o dedicarme exclusivamente a la docencia, o aprovechar ese tiempo para hacer un trabajo de investigación original. Al principio empecé a encontrar cosas sueltas sobre jazz en Argentina y armé un artículo para la revista Todos Historia. Le voy a estar siempre muy agradecido a Félix Luna, que fue el primer editor que le dio bolilla a mis trabajos de investigación, y durante varios años, más de 10 años, colaborar en Todos Historia me permitió de algún modo poner en valor mis trabajos y también tomarlo como prueba para ver qué tipo de recepción tenían, ¿no? Y efectivamente, Jazz al Sur, Historia del Baile, Discépolo fueron originalmente artículos para Todos Historia, ¿no? Y después se convirtieron en libro. Así que armé un artículo, sencillamente, pero a medida que iba investigando me di cuenta que había un pasado muy frondoso, muy rico, de una música que, como todo el mundo sabe, no nació en Argentina, pero que se mundializó a partir de los años 20, porque justamente nació en un país que en los años 20 adquirió un rol dominante, protagónico. Y también es cierto que por aquel entonces yo era periodista musical en La Plata, tenía una columna en el diario El Día y semanalmente escribía sobre música popular, con cierta preferencia, con bastante preferencia por el jazz. Y también había empezado a hacer un programa de música en Radio Universidad, que aún lo sigo haciendo, después de tantos años. Por lo tanto, yo estaba bastante informado del presente del jazz. Conocía a los músicos, lo conocía al Mono Villegas, lo había entrevistado, a Jorge Navarro, a López Fur, en fin, las bandas, las orquestas de jazz tradicional, las conocía bastante, conocía a los periodistas y sabía que estamos hablando de fines de la década del 80, ¿no? Yo sabía que el presente del jazz era una cosa bastante viva e intensa, nunca mayoritaria como el rock o como el folclore, pero digamos era una cultura musical que merecía alguna atención como periodista. Yo desconocía prácticamente todo de la historia del jazz en Argentina, del pasado del jazz en Argentina, y tenía la idea de que, bueno, el jazz eventualmente había acompañado a los bailarines en la época de oro del tango, ¿no? Esa famosa alternativa o binomio típica jazz. La gente iba a bailar con D'Arienzo y también bailaba con Sánchez Reynoso, con las orquestas de jazz. Pero la verdad es que no conocía mucho.
Y a medida que fui investigando en mi primer libro, Las canciones del inmigrante, y me encontré con muchas revistas de las colecciones que están aquí, justamente en la Biblioteca del Congreso, revistas como Sintonía, Radiolandia, Antena, etcétera, vi que había columnas sobre la actividad local de jazz. Esa actividad local era, por un lado, la edición de discos extranjeros, que nunca se dejó de dar, es decir, siempre hubo importación de discos, y además las sucursales de las majors de la industria discográfica editaban algunas cosas de jazz, no todo, pero algunas cosas. Y por otro lado había orquestas locales, efectivamente, había planteles locales y había músicos, por lo que podía ver en las reseñas y en los comentarios periodísticos, eran músicos bastante calificados, ¿no? Seguimos en Mundo Invisible, estamos escuchando Si pudiera estar contigo, de Mono Villegas. Lo mencionaba Sergio Pujol en esta primera parte de la entrevista que le hicimos aquí en BCN Radio. Estamos en la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, conociendo la historia de Jazz al Sur, un libro emblemático para los amantes de la música de estas tierras. Su autor es Sergio Pujol, historiador y docente y crítico musical también. Profesor de la Escuela de la Facultad de Periodismo y Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del CONICET en temáticas relacionadas con la música y la cultura popular argentina del siglo XX. También colabora, tiene un programa en Radio Universidad, de la misma universidad, de la Universidad de La Plata, y decíamos colabora en diversos medios gráficos del país y del exterior. Autor además de otros libros que iremos compartiendo en próximas emisiones de nuestro programa, como Disépolo, una biografía argentina, que apareció allá en 1997, y Rock y Dictadura, crónica de una generación, aparecido en el año 2005. Hoy estamos conociendo Jazz al Sur, que vio la luz allá por 1992,
se reeditó en el 2004. Nos contaba Sergio Pujol en la primera parte de la entrevista sobre su interés por el jazz que lo llevó a escribir artículos para la revista Todo es Historia, y en el afán por conocer más sobre el género, inició la investigación que lo llevaría a escribir un libro. Empecé a trabajar esa investigación ya con el propósito de escribir un libro, porque bueno, por otro lado me había dado cuenta que nadie había escrito un libro sobre jazz en Argentina. Era un terreno virgen y eso es muy atractivo para un investigador, ¿no? Porque generalmente los investigadores lo que hacemos es sumarnos a alguna línea de trabajo que iniciaron otros y tratamos de agregar algo a lo que ya se dijo, ¿no? En ese sentido el trabajo de investigador es un poco, a la larga es un poco decepcionante porque se supone que siempre viene un trabajo que te supera, ¿no? En la medida que la historia, con sus particularidades y sus bemoles, no deja de ser una de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí me puse en contacto con coleccionistas, en esa época nos manejábamos con los cassettes, empecé a almacenar información, data sobre jazz local y me puse con el grabador también a ejercitar una actividad que es fascinante y que no la dejé nunca desde entonces, que es la historia oral. Empezar a recabar a través de entrevistas en profundidad, datos, informaciones que no estaban ni siquiera en esas revistas que yo había empezado a consultar. El libro me llevó más o menos unos 3 años, ¿no? Ahí me di cuenta que esa es mi medida perfecta para una investigación, para un libro. Por supuesto yo podría trabajar más de 3 años y seguramente el resultado sería más completo, pero la verdad es que me aburro un poco. Estar más de 3 años con un libro, tengo muchas inquietudes y me gusta recorrer otros caminos. Así que durante 3 años me puse en contacto con los coleccionistas y empecé a escuchar con mucha atención y me di cuenta que efectivamente había un pasado que estaba prácticamente tapado, ¿no? Yo me sentía con este libro más que con otros libros, una suerte de arqueólogo, alguien que descubre una cultura que estaba tapada y que no parecía tener mucha conexión con el presente. Por eso pensaba más en la arqueología que en la historia, una arqueología del saber, diría Foucault, en este caso aplicado a una práctica artística que había tenido un contexto social que la había alentado porque la gente bailaba con el jazz. Hasta la década del 50, hasta la aparición de Charlie Parker, el jazz moderno, el jazz fue básicamente una música de baile, ¿no? Y con esa funcionalidad dio lo mejor de sí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ahora, también era consciente a medida que avanzaba en la investigación que talentos originales había pocos. Buena parte de la actividad jazzística en la Argentina se limitaba a replicar o a copiar los modelos de las grandes orquestas norteamericanas y de los grandes solistas norteamericanos. Aún así, había un puñado de artistas con una fuerte personalidad. El Gato Barbieri, que aún vive y sigue grabando y tocando y es una de las grandes figuras del jazz internacional y es muy considerado en el ambiente del jazz latino y fue una figura protagónica del free jazz en los años 60 y parte de los 70. Lalo Schifrin, que bueno, todos conocemos a través de la música para cine, especialmente el tema central de Misión Imposible. Bueno, antes de Misión Imposible, que le dio mucha fama, mucho dinero y mucho reconocimiento, fue pianista y arreglador de Dizzy Gillespie y llegó a tener en Buenos Aires una orquesta importantísima con músicos jóvenes, todos muy brillantes. Bueno, y así fueron apareciendo nombres que destacaban, se recortaban por encima del resto y a los que yo les dediqué un subcapítulo. Es decir, el libro es más bien un libro del movimiento jazzístico en la Argentina. No es un vademecum ni un diccionario biográfico de músicos. Algunos han protestado, pero te olvidaste de fulano, te olvidaste de mengano. Además, bueno, era el primer libro sobre el género. Pero por otro lado, pongo, digamos, foco en algunos artistas que me parece que tuvieron una relevancia mayor y que efectivamente lograron eso tan difícil siempre, pero sobre todo en tiempos pretéritos, cuál era el de tener un sello personal, un sonido personal en un género tan relacionado con los Estados Unidos, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Durante una época. Hoy la cosa ha cambiado bastante y hoy vivimos un momento muy pródigo del jazz. Hay mucha movida jazzística, así como renació el tango en los 90 en la Argentina y hoy hay milongas. También hay una movida jazzística muy, muy importante. Muchos de los lectores de mi libro descubrieron lo mismo que descubrí yo cuando me puse a investigar, ¿no? Y esto lo digo en referencia a músicos que han protagonizado la movida de los últimos años y que me han dicho que el libro les ha servido para ubicar lo que ellos hacen no solo en el contexto internacional del jazz, sino también dentro de una historia local, que es la del jazz en Argentina.
Estamos escuchando al Gato Barbieri, lo mencionaba Sergio Pujol recién en esta segunda parte de la entrevista que le realizamos aquí en Mundo Invisible para conocer más sobre Jazz al Sur, su libro aparecido allá por 1992. Ahora en Mundo Invisible vamos a compartir un breve corte y enseguida volvemos haciendo este hermoso programa donde tratamos de encontrar el nexo entre la música y la literatura. BCN Radio. Información y buena música. Todos los martes, por BCN Radio, Deja que te cuente, con Marcela Weiss y Jessica Esteco. En la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Radio. Actualidad. Información. Actividad legislativa. Música. BCN Radio. Cultura Federal. Toda la vida tiene música hoy. Seguimos el Mundo Invisible, conociendo hoy la historia de Jazz al Sur, el libro de Sergio Pujol sobre este género musical que arribó a la Argentina allá en los agitados años 20 y que no ha dejado de apasionar a los argentinos, músicos como Oscar Alemán, a quien escuchábamos al principio, Gato Barbieri, que recién lo escuchábamos tocando junto a Santana, vale la aclaración, y Lalo Schifrin, es otra de las referencias, figuran en las enciclopedias del género, y cientos de bandas y solistas nacionales adoptaron el jazz como un lenguaje de expresión propia. Seducidos, como lo dijimos en aquel programa, recuerdo, sobre Cortázar y el jazz, por la riqueza rítmica y la libertad de improvisar que permite este género. También hablábamos de Mono Villegas, a quien escuchamos al principio del programa, con Oscar Alemán nos vamos a despedir. Bueno, todos ellos entendieron la riqueza de este género del jazz. Ahora en Mundo Invisible, antes de seguir escuchando a Sergio Pujol, los invitamos a disfrutar de Lalo Schifrin.
terminamos de escuchar a Lalo Schifrin. Les contamos a quienes recién sintonizan bcnradio.com.ar que estamos en Mundo Invisible, en este programa que intenta encontrar ese nexo entre la música y la literatura, conociendo hoy el libro de Sergio Pujol, Jazz al Sur, en cuyas páginas desfilan músicos del género y de otras especies, críticos y visitantes ilustres, programas de radio, discotecas, bailes y conciertos. Son piezas de una historia que continúa hoy en el piano de Adrián Yaíes, la guitarra de Luis Salinas y toda una nueva generación de improvisadores, que es justamente el alma del jazz, la improvisación. En el 2004 reapareció Jazz al Sur, se reeditó, corregida y actualizada la edición de un clásico, como dijimos ya, de esta materia. En este libro, Pujol analiza los aportes rioplatenses a la música negra y revela aspectos secretos de una relación cultural que creó una forma original de escuchar y asimilar las influencias extranjeras. El jazz a la sombra del tango fue considerado por error durante mucho tiempo como una música extranjera. El trabajo de Pujol en el libro Jazz al Sur busca un poco reconciliar la idea de que en verdad no se trata de antagonismos. Ambos géneros hicieron un recorrido propio y auténtico a lo largo de la historia. Y durante la entrevista con Sergio Pujol aquí en la radio de la biblioteca surgieron muchas preguntas. ¿Existe un jazz en Argentina? ¿Estamos hablando de un género nacional o extranjero? No es ni una cosa ni la otra, porque no hay que olvidarse que en los Estados Unidos hoy la producción de jazz representa menos del 5%. Y a la pregunta un poco incisiva sobre la vinculación del jazz con el imperialismo cultural, yo siempre doy el ejemplo de la música country. Si realmente fuese toda una cuestión de superioridad económica y cultural, ideológica a Estados Unidos, estaríamos todo el día escuchando música country and western, que es la música realmente popular allá, como aquí puede ser la cumbia, ¿no? O el folclore en todo caso. Por lo tanto, el jazz, que tenía esta asociación con la cultura norteamericana, también siempre tuvo la vinculación con lo afroamericano. Por eso el subtítulo de mi libro es La música negra en la Argentina, que se prestó a alguna confusión porque alguien dijo, bueno, es sobre candombe, es sobre tradiciones afro-rioplatenses. No. Le digo la música negra porque buena parte de los artistas y de la crítica del periodismo siempre pensó al jazz más que en función de la cultura norteamericana, en función de la negritud y de lo afroamericano, que es una de las corrientes constitutivas de lo que podríamos llamar la cultura estadounidense, ¿no? Ahora, efectivamente, frente al tango, el jazz debió renunciar a toda forma de masividad, pero también esto fue una liberación, porque el tango y el folclore de algún modo han cargado con la mochila de ser las músicas vernáculas, de representar a la Argentina nacional y popular. Con el jazz sucede un poco lo que sucede con la música clásica. Nadie le va a pedir a Marta Argerich que interprete un preludio de Chopin a la manera argentina. Nadie le va a pedir a Daniel Barenboim que dirija una sinfonía de Beethoven al modo porteño. En todo caso, lo que el oyente de la música académica, de la música clásica, puede buscar en las interpretaciones de los músicos que acabo de mencionar es algún sesgo personal, algún modo Argerich de tocar la literatura pianística europea del siglo XIX, y seguramente, yo no soy un entendido en el tema, lo va a encontrar, lo hay, del mismo modo que al escuchar al Mono Villegas vamos a encontrar un toque Mono Villegas en el jazz más que un toque argentino, ¿no? Entonces esto también fue una manera, digamos, en un país donde tiene tanta fuerza el mandato de la identidad nacional o la búsqueda de la identidad nacional, me parece que también fue bastante liberador. En estos últimos tiempos, sin embargo, se empieza a visualizar una especie de jazz argentino, ¿no? Y ya está bastante instalado entre los periodistas y también entre los músicos esta discusión sobre si existe o no un jazz argentino. Yo creo en todo caso que si hay un jazz argentino se está gestando. Uno puede decir tardíamente no. La historia del jazz en Argentina, o sea, de la práctica del jazz en nuestro país, es casi tan vieja como el género en los Estados Unidos, porque en rigor las primeras formaciones de jazz en Argentina datan de fines de los años 20. Es decir, a fines de los años 20 ya hay grupos que están tocando una música que se denomina jazz y lo hacen muy bien. Obviamente no lo hacen como Sidney Bechet, como Louis Armstrong, como Duke Ellington, pero lo hacen como la mayoría de los músicos comerciales de Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero en ese momento a nadie se le hubiera ocurrido, ni en la Argentina, ni en Singapur, ni en París, pensar en un jazz local. Fíjate que los franceses recién comienzan a concebir la idea de un estilo francés de jazz a partir del gran guitarrista gitano Django Reinhardt, que en realidad era gitano y belga,
y los franceses con el Hot Club de París pusieron todas las fichas en la figura de Django Reinhardt, que fue una figura genial, de eso no hay ninguna duda, ninguna discusión, y quizás no le prestaron tanta atención a un argentino que andaba por allí en esos años, llamado Oscar Alemán, músico chaqueño, que se había formado en Brasil, que era prácticamente desconocido en nuestro país, aunque había grabado algunos tangos a fines de los años 20, y que tuvo una trayectoria muy notable en Europa hasta la llegada de los nazis, o hasta que las tropas de la Wehrmacht entraron a París y él decidió volver a la Argentina. Ahora, en estos últimos años es legítimo preguntarnos por un jazz argentino. Claro, ¿por dónde pasaría el color local? Pasaría por el uso del 6x8 de la chacarera, pasaría por el uso de un bandoneón para darle un cierto tinte tanguero. Eso no lo sabemos muy bien, sobre eso todavía no hay mucho consenso. Pero en todo caso es interesante cómo en los 20, 30, 40, 50, 60 tocar jazz era tocar una música del mundo y era de algún modo liberarse de los mandatos nacionalistas. Y hoy tocar jazz es también eso, es también una forma de libertad, pero quizás también es una forma de encontrar alguna manera argentina de existir en la galaxia del jazz, que es una galaxia inmensamente extendida, ¿no? Porque en verdad hay escenas jazzísticas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bien amigos, y escuchando a Oscar Alemán, nos despedimos de esta emisión de Mundo Invisible cuando conocimos la historia de Jazz al Sur, el libro de Sergio Pujol. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.